Mi nombre es Leonardo José Viera Moncada, soy alumno de la clase Turbomáquinas, sección 0700 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y a continuación voy a hablar de la ecuación de Euler en turbina Francis. Para una mejor comprensión, tendremos ciertos objetivos durante la presentación. Como número 1, comprender el funcionamiento de una turbina Francis. Como número 2, deducir el triángulo de velocidades y la ecuación de Euler a partir de la nomenclatura del sistema inglés. Para un mayor entendimiento, comenzaremos definiendo ciertos conceptos básicos. ¿Qué es una turbina hidráulica? Una turbina hidráulica es un motor rotatorio que convierte en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua, que aprovecha la energía del fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que produce una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar. Como podemos apreciar en la imagen, inicialmente las turbinas hidráulicas eran conocidas como ruedas hidráulicas. En la imagen de la derecha, podemos apreciar que las ruedas se mueven mediante la energía potencial, mediante la cual la máquina absorbe energía del fluido y el fluido pierde altura hidráulica. En la de en medio, la rueda hidráulica gira a través de la energía cinética que da el fluido por el cual fluye, o la velocidad que tiene el fluido. En la primera podemos apreciar que es una combinación tanto de energía cinética como de energía hidráulica. Cabe recalcar que tanto las ruedas hidráulicas como las turbinas hidráulicas se rigen bajo el mismo funcionamiento, en la cual aprovechan la energía del agua mediante una turbina hidráulica y la convierten en energía de rotación. Ahora bien, una breve explicación de los elementos de una turbina, independientemente cualquiera, van a tener básicamente los mismos: un tubo de entrada por la cual el fluido va a entrar, ya sea de manera potencial, como es en la imagen, o de manera cinética, que por la velocidad un poco más paralela a la turbina, pasará a través de un distribuidor, que este se encargará de distribuir el agua a través de las paletas que estarán en el rodete, esto que vemos aquí en medio, que estará unido a un eje que se encargará de convertir esa energía cinética en energía mecánica, la cual será aprovechada por un generador que la convertirá en energía eléctrica. De igual manera, tiene que haber una salida por la cual esta agua va a seguir fluyendo, que es este de aquí. Cabe mencionar que existen muchas clasificaciones para las turbinas, pero simplemente nos vamos a centrar en una clasificación de ellas, que ya sea turbina de acción o turbina de reacción. Las turbinas de acción son aquellas en que el fluido no sufre ningún cambio de presión a través de su paso por el rodete. La presión que el fluido tiene al entrar en la turbina se reduce hasta la presión atmosférica en la corona directriz, manteniéndose constante en todo el rodete. Ahora bien, las turbinas de reacción son aquellas en que el fluido sufre un cambio de presión considerable en su paso por el rodete. El fluido entra en el rodete con una presión superior a la atmosférica y a la salida de este presenta una depresión o una pérdida de presión. Se caracterizan por presentar una tubería de aspiración, la cual une la salida del rodete con la zona de descarga del fluido. Cabe mencionar que se llama turbina de acción porque se produce la acción directa del agua sobre el rodete. Ahora bien, nos vamos a centrar más en las turbinas de reacción, ya que nuestro tema principal, que es la turbina Francis, se rige bajo este funcionamiento. Teniendo en cuenta estas generalidades sobre las turbinas, podemos entrar un poco más a fondo sobre las turbinas Francis. La turbina Francis fue desarrollada en 1848 por el ingeniero francés James Francis y es el tipo de turbina hidráulica más utilizado. Es una turbina de flujo centrípeto en la que el agua llega al rotor a través de un conducto en espiral. Después, un rodillo en la parte fija dirige el caudal para invertir las palas del rotor. Esta turbina se utiliza para saltos de una altura media que ronda entre los 10 metros hasta los 300-500 metros de altura y caudales de agua que van de 2 a 100 metros cúbicos por segundo. Gracias al desarrollo continuo de la turbina Francis se puede lograr una eficiencia de hasta un 95%. Además, con el generador acoplado en una forma directa,
Se evitan pérdidas adicionales en rodamientos y se aumenta la eficiencia global. En la imagen podemos apreciar una turbina Francis con un corte a la mitad para ver un poco más de su funcionamiento y de cada uno de los elementos que de igual manera hablaremos a continuación. Un poco sobre las generalidades de una turbina Francis. Se encuentra dentro de la categoría de turbinas axiales, lo que nos dice que el flujo tiene una componente no paralela al eje de la máquina. De igual manera, constituye la turbina más frecuente por su amplio rango de altura y de potencia. En la imagen podemos observar que el área sombreada es la que constituye nuestra turbina Francis. Como pueden ver, es la que tiene el mayor rango de salto de agua, que ronda entre los 10 y los 500 metros de altura, convertidos serían de 32.80 pies hasta los 640, un rango bien alto bajo el cual regirse. De igual manera podemos apreciar que la potencia que podemos obtener de este va desde los 341.21 por 10 a la 3 BTU hora a un máximo de 3.412.14 por 10 a la 6 BTU hora. Arriba de este rango implicaría un salto de agua mucho mayor, por lo cual la turbina Francis implicaría ciertas desventajas. De igual manera, en la imagen podemos apreciar otras turbinas que se rigen bajo un salto mayor de agua, como es la Pelton, o turbinas como la Bulbo, que simplemente permite saltos mínimos. También podemos apreciar que dentro de nuestra área sombreada está una turbina llamada turbina Arias. La turbina Arias es una turbina que se deriva de la turbina Francis, pero con rangos mucho menores. Elementos principales de una turbina Francis. Como podemos observar en la imagen, necesita un tubo de entrada o conducción de entrada, que es mediante el cual el fluido entra para alimentar la turbina. Luego pasa a la caja espiral, que es esta de aquí, conformada por una cámara espiral de forma troncocónica, la cual nos permite una velocidad de agua constante. Dentro de este se encuentra el antedistribuidor, formado por palas o hélices fijas, que serían estas que podemos ver aquí. Estas son las hélices fijas, cuya curvatura y orientación proyectan el agua radialmente hacia el distribuidor. El distribuidor, formado por un determinado número de palas móviles, cuya función es distribuir el caudal del agua que fluye hacia el rodete, transformando energía de presión en cinética. El rodete o rotor Francis es el elemento principal debido a que es quien toma la energía del fluido y la convierte en energía mecánica mediante la rotación del eje. Y finalmente el tubo de aspiración o tubo difusor, que es este de abajo, que es quien se encarga de conectar el rodete con la cámara de descarga y es por donde sale todo nuestro fluido. Hablando un poco del funcionamiento de la turbina Francis, el agua es dirigida a través de la cámara de acero en forma de espiral hacia las paletas guías fijas, luego hacia las paletas guías móviles y luego hacia el rodete Francis. Las paletas guías móviles permiten regular la cantidad de agua que ingresa a la turbina. El agua es desviada a 90 grados en el rodete. La energía aprovechada de esta manera pone en movimiento giratorio el rodete Francis y al generador, el cual usualmente está acoplado de forma directa. Dado que la presión del agua a la entrada del rodete no es la misma que a la salida, la turbina Francis es calificada como una turbina de sobrepresión. Debido a que las turbinas Francis tienen un amplio rango de saltos, se requiere un desarrollo continuo tanto de los materiales utilizados como en las propiedades hidráulicas de la turbina. En la imagen podemos apreciar cómo se rige el flujo del fluido dentro de las turbinas Francis, donde el fluido entra aquí, pasa a través de la caja de espiral, choca en las paletas fijas, la cual cambia su dirección al rodete para que entre en un mejor grado de impacto contra el eje de rotación
aprovechando mucho más toda esta energía cinética, convirtiéndola en energía mecánica de rotación. Finalmente el fluido sale por el tubo de aspiración. En la imagen, en la pantalla podemos observar la vista isométrica de las diferentes perspectivas de una turbina Francis. Ahora bien, el triángulo de velocidades. Si analizamos los triángulos de velocidad a la entrada de la máquina, donde la figura negra, este de aquí, representa el rodete y las líneas rojas algunas palas del distribuidor. Las líneas rojas serían las palas fijas. En la entrada del rodete, el fluido tiene una componente de velocidad tangencial absoluta que llamamos U sub 1. Una componente de velocidad relativa que llamamos W sub 1. Y mediante la suma vectorial de estos dos componentes, notará la velocidad al fluido que llamaremos V sub 1. Viendo más de cerca el triángulo de entrada, observamos que el vector U sub 1 y W sub 1 nos dará el ángulo beta. De igual manera, el vector U con el vector B nos dará el ángulo alfa. De manera similar encontramos el triángulo de velocidad de la salida, donde nos dará una componente U sub 2, una componente W sub 2, y la suma de cada una de estas componentes nos dará la de la velocidad absoluta del fluido, V sub 2. Y simplemente lo mismo, la componente U2 con la componente W2 nos dará el ángulo beta, y la componente U con la componente B nos dará el ángulo alfa. Descomponiendo el triángulo de velocidades, lo podemos observar de la siguiente manera. Tanto el de la entrada como el de la salida. Mediante un análisis matemático y trigonométrico podemos encontrar las ecuaciones de Euler, ya sea expresada en altura, que es en pies, o expresada en energía por unidad de masa. Ecuación de Euler del intercambio de energía. Al analizar las diferentes secciones de una turbina, como puede ser la sección de entrada, la sección del distribuidor, la sección del rodete y la sección de aspiración, podemos determinar el balance de energía conociendo tanto el salto bruto, que sería desde aquí hasta la entrada, como el salto neto, sabiendo de igual manera cada una de las diferencias de altura entre cada una de las secciones. Rigiéndonos bajo la ley de Bernoulli, podemos encontrar el intercambio de energía, que va a ser la energía en la entrada menos la energía a la salida, que nos da la diferencia de altura menos la diferencia de presión sobre el peso específico, más la diferencia de velocidades al cuadrado, aquí se me olvidó, sobre 2 veces la gravedad. Espero les haya gustado. Buen día a todos.